El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta emisión vamos a platicar con la licenciada Janet Aldecoa, quien nos va a platicar sobre la difusión pública de la ciencia, porque ella es parte del equipo de CONACYT, que hace la cobertura a nivel nacional, en este caso respectivamente del estado de Sinaloa, sobre las actividades de la ciencia en lo que es la agencia informativa CONACYT, y que bueno, está en internet, disponible para todos. Y nos llamó la atención una actividad que parece poco común entre el periodismo, que es la cobertura precisamente de la actividad científica. La licenciada Aldecoa pues es, además de corresponsal de la agencia informativa CONACYT en Sinaloa, es también una persona que ha dedicado una buena cantidad de años a trabajar en medios de nuestro estado, varios periódicos, entre ellos en la actualidad en Noroeste. También pues tuvo la oportunidad de estar becada en 2009 por la Fundación Prensa y Democracia, un curso que se imparte en la Universidad Iberoamericana, que algunos periodistas en nuestra entidad han tenido la oportunidad de cursar y que bueno, pues han regresado a nuestro estado a acrecentar el valor del periodismo sinaloense. Sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, vamos a escuchar a la licenciada Janet Aldecoa Esquer. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, a la licenciada Janet Aldecoa, quien nos visita en esta ocasión en carácter de corresponsal de agencia informativa CONACYT para platicar de un tema muy interesante que es la difusión pública de la ciencia. Licenciada, bienvenida. Es un gusto, un placer platicar con usted y tenerla en este programa por primera ocasión. Esperemos no sea la última. Muchas gracias Gerardo. Muchas gracias también al Colegio de Sinaloa por esta invitación. Nunca me habían entrevistado, se siente un poquito extraño estar de este lado, pero pues muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar acá. Para la gente que no ubica a la licenciada Aldecoa, bueno, ella conduce el noticiero de Noroeste en línea, que usted puede escuchar todos los días, si no en vivo, por lo menos también lo puede escuchar en podcast. Por lo tanto, ella pues se siente un poco extraña del otro lado de la mesa, en este caso como entrevistada. Exacto, ya acostumbrada a entrevistar, bueno, ya en este lado ya pues también se siente un poquito raro, pero bueno. Licenciada Aldecoa, pues la ciencia, ¿por qué es tan difícil que los medios de comunicación, usted que ha trabajado ya buen tiempo en los medios de comunicación aquí en Sinaloa, le cedan espacio a las noticias de ciencia? Porque uno podría pensar, bueno, no hay científicos sinaloenses, y creo que no es el caso. Sí hay bastantes y muy destacados. No se hace ciencia en Sinaloa. Hay muchos investigadores involucrados en proyectos internacionales incluso. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil encontrar notas de ciencia, cobertura o darle seguimiento a la ciencia en los diarios o en los medios en general aquí en Sinaloa? Bueno, esa es la gran interrogante, creo yo. Es bastante interesante la ciencia, como bien comentas, hay muchísimo material, hay muchísimo recurso humano, hay muchísimos investigadores, hay muchísima información que podría ser fácilmente de interés para la gente. Yo lo que creo
bueno, a lo que he visto es que muchas veces los medios de comunicación luego consideran aburrido a la ciencia, o consideran, incluso los compañeros, colegas con los que he platicado, les parece hasta difícil hablar de ciencia, ¿no? Porque en muchas ocasiones, al hablar, por ejemplo, de algún desarrollo tecnológico, nada más por mencionar un ejemplo, pues lo mencionan como un invento. O sea, no hay inventos, hay desarrollos tecnológicos. Claro. Entonces, desde esa parte, recibir una crítica de personas que saben sobre estos temas, hacer esa corrección, para los periodistas ya es como, bueno, hasta aquí mi trayectoria en ciencia, ¿no? Entonces deciden limitarse, autolimitarse, y como medios de comunicación, pues tampoco muchas veces, o en algunos casos lo que he visto, pues prefieren no exponerse también en ese sentido, y pues es bastante lamentable porque al final hay hasta censura en el tema de ciencia. Me llama la atención esto último que dice, bueno, todo lo que acaba de comentar, pero esto de la censura, yo no me lo hubiera esperado con la ciencia. Con la ciencia, yo creo, esa es mi opinión muy particular, que puede darse esta censura en la ciencia por no conocer los temas. Porque muchas veces los investigadores son quienes están pues encerrados en algún laboratorio o haciendo lo suyo, no están buscando un micrófono, no están buscando a los medios de comunicación para hablar de su trabajo. Sin embargo, debemos de ser los medios de comunicación los que los buscamos y traducir de alguna manera pues esto que ellos hacen, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que a lo mejor prefieren callar, por decirlo así, algunos medios de comunicación, algunos periodistas, para evitar, digamos, cometer estos errores que bien se podrían dar por parte de nosotros que no sabemos de ciencia, que no somos científicos, que pues es ahora sí que traducir a otro idioma, ¿no? Bajar esta información a las personas comunes, a las personas que pueden entenderlo de otra forma, común y corriente, por decirlo así. Ahora, en su experiencia como corresponsal de agencia informativa CONACYT, ¿qué tan difícil ha sido trabajar en Sinaloa? Porque uno siempre cuando como público escucha el nombre de corresponsal piensa en alguien que cubre noticias regulares, muchas veces relacionadas con el narcotráfico, con la violencia, con las cuestiones políticas, pero de ciencia de repente a muchos les puede sorprender. ¿Qué tan difícil ha sido acercarse, por ejemplo, a las instituciones, a los investigadores en carácter de corresponsal para buscar información que proyecte a Sinaloa de otra manera y que de alguna manera pues permita cubrir el trabajo que es necesario para una agencia informativa como la que maneja usted en Sinaloa para CONACYT? Yo habría pensado, sinceramente, que esto iba a ser muy difícil. Cuando asumí la corresponsalía de aquí de Sinaloa, en el tema de ciencia, pensé que iba a ser muy, muy complicado difundir ciencia. Primero, porque también tenía esa idea de que no había tanta ciencia aquí en la entidad, que no había tantos investigadores, que no había tanta información que dar a conocer, como bien comenta el tema, bueno, temas como narcotráfico, como inseguridad, bueno, hay todos los días, pero ciencia no la escuchamos, no es algo que estemos viendo en todos los medios de comunicación. Entonces, sí pensé que iba a ser muy difícil encontrarla. Gracias que me pasó totalmente lo contrario. Encontré pues que hay muchísima información, hay muchísimos investigadores, hay muchísima gente haciendo cosas bastante interesantes y no lo he encontrado difícil. Esto ha sido muy curioso también, porque al acercarme a las instituciones veo que quieren hablar, que quieren dar a conocer su trabajo, que quieren dar a conocer lo que están haciendo, y eso me ha parecido muy interesante y además una sorpresa muy grata, porque como comentaba anteriormente, son investigadores que no salen a buscar un medio de comunicación, no salen a buscar una entrevista, ellos están dedicados a su trabajo, y que venga una reportera, un reportero a tocar la puerta de su laboratorio, preguntarle qué es lo que está haciendo, cuáles son los avances que se tienen sobre diversas investigaciones, pues lo encuentran muy positivo, ¿no? Y es esa parte de dar las buenas noticias, estas buenas noticias de las que estamos tan necesitados los sinaloenses, bueno, a nivel nacional, incluso internacional, pues son esas, están en la ciencia, la tecnología y la innovación. Licenciada Aldecoa, ¿cuáles son los criterios que marca Agencia Informativa CONACYT para que se haga cobertura o se publique en todo caso en los espacios correspondientes una noticia como las que se pudieran generar en Sinaloa relativas a la ciencia? Bueno, los criterios sí son bastante claros. Tendrían que ser pues investigadores consolidados, o bueno, investigadores que realmente puedan probar su trabajo, que haya pues publicaciones, que haya papers, para evitar muchas veces que se publiquen cosas
que no, digamos, que no son reales, que haya una investigación real. Entonces, sí es muy claro en ese sentido, y pues de ahí que salen las historias. Hemos tenido incluso en publicaciones en la Agencia Informativa CONACYT, que ahí están todas en la página de internet, publicaciones bastante interesantes de algunos investigadores sinaloenses, que además de su trabajo, además de las investigaciones que realizan, podemos encontrar que hay una historia detrás de ellos, ¿no? Que hay un perfil, que hay pues un ser humano que ha sufrido como todos para llegar a donde está. Tenemos claros ejemplos, la propia colegiada del Colegio de Sinaloa, la doctora Silvia Paz Díaz Camacho, que la hemos entrevistado en múltiples ocasiones también. Ella, no hubiéramos imaginado que a los 3 años de edad salía de su casa en una comunidad bastante alejada, caminaba 7 kilómetros diarios para acudir a la escuela, y que además nos comente que lo hacía con gusto porque todos los días aprendía algo nuevo, ¿no? Historias como esa, que ahora además pues ha sido ya integrante, pues miembro del Colegio de Sinaloa, pero además rectora de la Universidad de Occidente, que además pues está haciendo un papel, creo yo, bastante interesante en el tema de la ciencia. Hablo por ser mi alma mater, lo que es la Universidad de Occidente, entonces veo un trabajo bastante interesante, y como esa historia podemos encontrar muchísimas, ¿no? El doctor Gelasio Atondo, por ejemplo, que él mismo comenta que es una persona muy introvertida. Él es hijo de contadores públicos. A él sus padres le inculcaron que se dedicara precisamente a eso. A él le gustaban los números, y él pues decidió que le gustaba la física, pero por su carácter o por su forma de ser bastante introvertida, pues prefería pues estar encerrado en un lugar, ¿no? Sin salir al exterior, según las palabras que utilizó el propio doctor. Y de acuerdo, debido al trabajo que realiza, su capacidad, pues fue invitado a dar clases. Entonces ahora es docente, pero además es formador de talentos en física, que está logrando posicionar a nivel nacional como uno de los décimos lugares a Sinaloa en el tema de física, ¿no? Algo que no había ocurrido en Sinaloa, y que ahora pues ya está entre los primeros 10 lugares. Temas como ese pues son los que estamos publicando también en la Agencia Informativa CONACYT, además de las investigaciones que realizan los científicos, los investigadores, pues también historias de éxito como esas. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia, el huitlacoche. Los hongos han sido apreciados en muchas culturas como parte de su dieta alimenticia, principalmente en el suroeste de Asia, Europa y Mesoamérica. Contienen poco sodio, grasa y colesterol, así como buenas cantidades de minerales y proteínas. En México existen unas 200 especies comestibles, entre ellos el champiñón y las setas. Uno de los hongos que más se consume en el país es el huitlacoche. Este se conforma por las agallas que se producen en la mazorca del maíz por la acción del hongo Ustilago maydis, y es considerada una exquisitez culinaria que se prepara de diversas formas, siendo las quesadillas la más común. La popularidad del huitlacoche ha rebasado las fronteras de México. Desde hace años se introdujo en Estados Unidos, donde se le llama caviar azteca. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo que nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estado que llega a usted desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad estamos platicando con la licenciada Yanet Aldecoa Esquer, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente en Culiacán. Fue becada en 2009 por la Fundación Prensa y Democracia en una beca que se lleva a cabo en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Es periodista desde 2004 y actualmente es conductora del noticiero Noroeste y corresponsal en Sinaloa de Agencia Informativa CONACYT, y es precisamente de esto último de lo que estamos platicando, la cobertura de la ciencia en nuestro estado y específicamente en su carácter de corresponsal de Agencia Informativa CONACYT. Vamos a seguir escuchando a la licenciada Yanet Aldecoa Esquer. Licenciada, ¿qué tan difícil es para un periodista, como usted bien decía al principio de la entrevista,
pues que ve a lo mejor porque en la preparación académica no se toca mucho el periodismo científico, involucrarse con este tipo de periodismo ya en el plano profesional, porque bueno, cuando se cubre el día a día, muchas veces la información brota a borbotones, yo así le llamo, y sí es necesaria la preparación, por supuesto, pero en el caso de la ciencia hay que conocer términos, hay que abordar temas que no están a flor de piel en los medios, que no están en el proceso académico de preparación regular de un periodista. ¿Qué tan difícil fue para usted llegar al periodismo científico, involucrarse con él y hacerlo con el éxito que hasta ahorita ha tenido? Muchas gracias. Es bastante, esa es la parte compleja, porque sabemos los periodistas, somos eso, periodistas, y a la vez tendremos que ser un poquito de todo, saber un poco de muchas cosas. Y la ciencia pues es bastante compleja, hay físicos, hay matemáticos, hay una gran gama de investigadores, y hay que saber publicar, hay que saber contar todo este trabajo que realizan estos investigadores pues al público en general. En ese sentido es buscar el apoyo de los investigadores, es pues saber de lo que se está hablando, pero también prácticamente solicitar el apoyo en la traducción, tener esa, por decirlo así, humildad de reconocer que no somos investigadores, que no podemos ponernos a ese nivel, y solicitar en eso sí el apoyo de los investigadores. Hemos incluso llegado se ha dado el caso de tener que solicitar al propio investigador que valide la información para pues al final dar al lector pues la información como debe ser, ¿no? Esa es la parte que sí puede ser un poco más complicada, pero pues al final es enriquecedora también. Licenciada, en su experiencia, ¿cuál ha sido la respuesta del público, tanto en los medios donde se publica habitualmente su trabajo para CONACYT, como los medios locales donde quizá también ha publicado algunas cosas relativas a la ciencia? ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Si hay alguna retroalimentación en su experiencia. Sí, ha sido bastante interesante, bastante enriquecedora y además pues bastante agradable, ¿no? Porque la agencia informativa CONACYT tiene muchísimos seguidores. A nivel nacional tiene muchísimos seguidores, ya supera el 1,000,000, y pues se lee bastante la información. Lo que yo he visto, en mi experiencia, ha sido que esta información, el tratamiento que se le da a esta información, es lo que ha logrado captar más la atención de la gente e incluso de medios de comunicación. Historias como la que te comento se ha replicado pues en diversos medios nacionales, internacionales también. De repente me he encontrado también en Noroeste, por ejemplo, publicando información, en mi casa editorial también Noroeste, publicando información que se publicó ya en la agencia informativa CONACYT, y pues es bastante interesante. Y pues la respuesta que he visto de la gente ha sido muy, muy positiva, incluso del medio de comunicación. Te adelanto que en breve vamos a abrir una sección de ciencia precisamente en Noroeste, en todas sus plataformas, en Noticiero Noroeste, también en la página web y en Noroeste Impreso. Me acaban de confirmar que se aprobó una sección a cargo de una servidora, y pues esa es la parte también bastante agradable, que es como contagiar a mi propio medio de comunicación aquí en este caso Noroeste, para pues difundir ciencia, porque la ciencia es entretenida, que la ciencia además es muy bonita, que hay historia también detrás de la ciencia, que hay tanto que decir, tanto que informar. Si queremos escuchar noticias positivas, pues ahí está, es la ciencia, la tecnología, la innovación que está surgiendo precisamente de aquí de Sinaloa. Hay muchísimo de qué hablar en ese sentido, así que pues solamente hay que buscarlo, ¿no? Y hay que ofrecérselo al público. Y me llama la atención, yo también soy periodista, pero pues de algo mucho más común y cotidiano, que son los deportes y la cultura también un poquito, como en el caso de este programa. La respuesta, la reacción del gremio, de los compañeros, de reporteros, de la gente del periodismo local, cuando se enteran que usted trabaja para una agencia informativa, en este caso de CONACYT, cubriendo noticias de ciencia, porque es muy poca la gente que sabe que hay periodistas especializados o que dedican buena parte de su tiempo a la cobertura de la ciencia. De repente, a muchos, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Qué piensan los compañeros? ¿Ha habido algunos comentarios en algún sentido en respecto a eso? Pues no tanto en ese sentido. Sí he encontrado más solicitudes en el sentido de apoyo, ¿no?
de tal vez cuando se requiera, cuando hay algún logro, por ejemplo, algún investigador que me dicen oriéntame con la trayectoria de este investigador, o cuando realmente les nace este interés. Por ejemplo, ahora que ha dado muchísima información también los investigadores que se encuentran en el Gran Colisionador de Hadrones, en el proyecto ALICE, pues también se han acercado más en ese sentido, pero ha sido en temas coyunturales, no es algo que ocurra todos los días, claro. pero de qué pasa. Al final sí se presentan ocasiones en las que los colegas pues requieren hablar de ciencia, y pues ahí está, y pues también la apertura, claro, siempre. Licenciada, en su experiencia, seguramente pues todos los trabajos que ha hecho, tanto para el periódico para el que trabaja como para la agencia CONACYT, pues la han dejado satisfecha en gran medida. Pero, ¿cuál sería, si usted tuviera que decirnos como lectores, como público, la que más le llenó, con cobertura, por supuesto, relativa a la ciencia, de su trabajo hasta el momento? Pues bueno, son, y lo digo sinceramente, en cada texto deja uno, pues, ahora sí que el corazón, ¿no? No me hubiera esperado antes hablar de temas científicos y dejando el corazón en ellos, ¿no? Sin embargo, ocurre porque finalmente hay muchísima pasión por parte de esos investigadores, y la cosa es plasmarlo en esos textos, ¿no? Es como una gran responsabilidad que tiene uno como periodista, plasmar el trabajo de otros, en este caso de investigadores que dedican su vida a esas investigaciones, y plasmarlas ahí, pues es una gran responsabilidad, ¿no? Porque al final el investigador también lo va a leer, lo va a leer su familia. Me ha pasado, por ejemplo, y esto ya no en Agencia Informativa CONACYT, me ha pasado en Noroeste, que en algunas investigaciones publicadas, luego a la familia de los investigadores dice, oye, yo no entendía de qué se trataba tu investigación y ahora lo entiendo, entonces pues ya me queda más claro, ¿no? Pero sí debo decir, tuvimos, por ejemplo, una exclusiva en la Agencia Informativa, que también la replicamos en Noroeste. Fue una transmisión en vivo, la primera transmisión en vivo desde las entrañas del Gran Colisionador de Hadrones, ¿no? Gracias a pues este contacto, este vínculo que hemos tenido ya con los sinaloenses allá en el proyecto, hay que decir el más ambicioso de la historia. Gracias a ese vínculo pues logramos precisamente entrar desde el estudio de Noroeste, entrar a las entrañas del Gran Colisionador, y que pues el investigador, en este caso el doctor Ildefonso León Monzón, a quien envío un saludo, pues nos hiciera un recorrido de cada uno de los componentes de las áreas que integran el proyecto ALICE. Entonces esa ha sido como una satisfacción muy muy interesante, muy padre. Y pues en textos, pues también publicaciones en ese sentido, estudiantes que se encuentran allá también en el Gran Colisionador, muchísimos textos también, pues destacar la trayectoria de algunos de los investigadores, precisamente del doctor Ildefonso León Monzón, que de niño él mencionaba que pues su hobby, ahora sí que su ocupación prácticamente fuera de la escuela, pues era leer, y prácticamente enciclopedias. Entonces, en una semana él y sus hermanos leían una enciclopedia completa, ¿no? Y era sobre temas de física, temas de ese tipo. Entonces, son ese tipo de historias las que sí resulta muy gratificante contar, y pues ahí están ya todas publicadas. Licenciada Aldecoa, nos queda poco tiempo, pero yo quisiera que nos platicara, para la gente que nos escucha, sobre todo los jóvenes que están por ahí, ¿cuál sería el consejo para los que inician una carrera de comunicación o afines y que se puedan en un momento dado interesar por la ciencia? ¿Cuál es el camino a tomar para llegar a tener la posibilidad de cubrir pues la información que la ciencia genera en nuestro estado y en cualquier lugar? Bueno, el llamado aquí sería no solamente para los jóvenes, sino también para los docentes, para las instituciones también de educación superior, en este caso superior, que se hable de ciencia. Los periodistas tenemos mucho que contar, tenemos muchísima información al alcance, la tenemos aquí mismo en nuestra entidad, ni siquiera hay que salir, estamos aquí mismo en nuestro municipio, en Culiacán. Tenemos muchísima información, muchísimo talento que hay que divulgar, solamente es ir a acercarse y lo encontramos. Entonces, es este contagio también que tiene que llegar desde los docentes hasta los estudiantes, porque si no se los decimos, tal vez no se enteren. Entonces, también es el deber de los jóvenes leer un poco más sobre el tema, saber que hay mucha ciencia que se está haciendo desde aquí y que son ellos quienes lo pueden contar.
Entonces, pues es eso, desde ambas partes, también desde las instituciones, involucrar este tipo de asignaturas. Yo estudié comunicación, soy licenciada en comunicación por parte de Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad de Occidente, y lo digo así, no recibí una asignatura sobre periodismo científico, y creo que es necesario hablar de ciencia, también de cómo contar ciencia, y pues ahí está solamente el llamado. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un tema, la ciencia y el periodismo, que podríamos platicar horas y horas de esto, pero pues ha sido corto el espacio, pero creo que sustancioso, y dejamos la puerta abierta para una próxima ocasión volver a platicar de este y otros temas con usted, licenciada Aldecoa. Ha sido un verdadero placer para mí poderla entrevistar. Espero que haya estado cómoda, a gusto aquí en el programa. Y no sé si tenga algo más que agregar antes de despedirnos. Muy cómoda, muchísimas gracias. Agradezco, Gerardo, pues la entrevista. También a Maritrini y bueno, a todo el equipo del Colegio de Sinaloa. La invitación, bastante padre la entrevista. Muchísimas gracias. Y pues efectivamente mi mensaje final pues sería eso. También a los colegas periodistas, pues dejar un poquito la flojera, tal vez puede ser flojera o no sé qué sea, pero hay que divulgar ciencia. De verdad que es algo muy enriquecedor, hacer nuestro trabajo, pero pues también enfocados a la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay muchísimo que contar, hay muchas historias y también pues mucho trabajo de los investigadores que difundir. Muchísimas gracias, licenciada Janet Aldecoa. Gracias a ustedes. Hemos escuchado el día de hoy aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, a la licenciada Janet Aldecoa Esquer, quien nos comentó sobre lo que es el trabajo de corresponsal en Sinaloa de Agencia Informativa CONACYT y su trabajo en general como periodista dedicada a la cobertura de la ciencia en nuestro estado, además de otras cosas que realiza, porque ella, tiene una amplia experiencia en los medios de nuestra entidad. Nos vamos a despedir, le agradecemos su atención a este programa, lo invitamos para que siga en compañía de esta emisora, pero también para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar también en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información, se envía un correo electrónico solicitándola a coldecin@yahoo.com.mx o entrando a la página de El Colegio de Sinaloa, tecleando simplemente en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx. Si usted quiere volver a escuchar este programa o algunos como este, puede entrar a YouTube y teclear simplemente El Colegio de Sinaloa para acceder al canal de nuestra institución en ese espacio de internet, y ahí va a obtener un menú amplísimo de conferencias y programas como el que usted acaba de escuchar, para que usted disponga de ellos cuando así lo desee. Sin más, yo me despido, agradezco su atención, yo soy Gerardo Sornio y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.